Bienvenidos al grupo. ¿Cómo se encuentran hoy? Buen día, Licen. Muy buenos días, bienvenida, buenos días, buenos días. Bueno, bueno, para hoy me han dado una noticia el día de ayer, los organizadores de los cursos preuniversitarios. Me comunicaron que tenían que pasar por la universidad, ¿no? En el taller que recibieron ayer o en la charla que les dieron, les explicaron cuál era el procedimiento que tenían que seguir. Entonces, me imagino que muchos de sus compañeros están haciendo filas o fila para poder ingresar a la universidad y hacer el respectivo trámite, ¿no? Tengan en cuenta, en consideración el horario de atención, ¿no? No hay ningún problema por hoy. Me dijeron que podían ausentarse a la clase e ir a la universidad. Y el video de hoy, de la clase hoy, va a quedar grabada o grabado. No va a haber ningún problema. Se sube a la plataforma y ustedes lo van a poder visualizar ahí, ¿no? Eso fue lo que me dijeron desde la universidad para el día de hoy. ¿Listo? Nosotros hoy vamos a terminar o vamos a empezar recién el tema número 5. Antes del día domingo tenemos que acabar ese tema, es el adjetivo, así que es un tema ya mucho más sencillo que el sustantivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya este tema también lo han visto en colegio en algún momento de su tiempo de estudio y no es tan complicado y no tiene tantos detalles y tantos elementos como el sustantivo, ¿ya? Bien. Entonces, haciendo esa aclaración y sabiendo que sus compañeros, muchos deben estar en la universidad, por ese motivo nuestra sala solo tiene 9 participantes, pero eso no quiere decir que por los que están en la universidad la clase no va a continuar, ¿no? Si están ustedes, con ustedes debo continuar la clase. Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más, muy buenos días. Que la clase sea de mucho provecho para ustedes. Así que vamos a empezar. Recuerden que si en algún momento ustedes llegan a tener una duda, una pregunta, por muy obvia que sea una respuesta a la pregunta, por favor háganla siempre. No se queden con la duda. Para mí es importante que ustedes me pregunten ahora porque el día del examen no voy a estar al lado de ustedes para poder responderles ciertas dudas que puedan aparecerles, ¿ya? Por muy obvia que pueda ser la respuesta, y si para ti es una duda eso, es mejor que despejes esa duda y estés tranquila o tranquilo con la respuesta que se te dé, ¿no? O sea, que quedes ya con la seguridad de que lo que estabas pensando era cierto o era falso, ¿ya? Entonces no tengan miedo a hacer preguntas en ningún momento, porque se supone que para eso son estos cursos preuniversitarios, para aclararles las dudas a medida que les vayan surgiendo en cuanto siga corriendo el avance de los temas, ¿ya? Muy bien. Mi recomendación siempre es que en todo momento de sus vidas ustedes lean, ¿no? Cualquier maestro, cualquier docente les va a dar ese consejo, ¿no? Lean. La lectura les ayuda muchísimo en estas cuestiones de gramática, en estas cuestiones de lenguaje, les ayuda a pulir muchos elementos de lo que es gramática, ¿ya? Si en algún momento ustedes han decidido en sus vidas ingresar a una de las carreras que tiene humanidades, deben saber que la lectura va a ser su cotidiano vivir, ¿no? De hecho, todas las carreras que están dentro de humanidades les exige lectura, ¿no? Y les exige redacción, ¿ok? De hecho, la Facultad de Humanidades se caracteriza y se especializa por eso, ¿no? La redacción y la lectura son dos elementos que van a estar en todas sus carreras desde que inicien hasta que terminen, ¿no? Aún así lleven psicología, lleven educación física o deportes que tiene la universidad también, de igual manera, ¿no? Tienen que redactar ensayos, tienen que leer, la universidad ya es un mundo en el que tú tienes que basarte en bibliografía, ¿no? De tipo sustentable, científica, entonces todo el tiempo uno tiene que estar actualizándose y leyendo. ¿Listo? Muy bien, mi consejo entonces es la lectura
es importante para ustedes y para cualquier ser humano en este planeta, ¿no? Bien, comencemos nuestro tema número 5. Hasta aquí va a entrar en su examen, hasta el tema número 5, ¿ya? Y el tema número 5 titula el adjetivo. Vamos a ver nuestra primera parte del video, o nuestra primera parte del tema. Qué bueno, se están añadiendo más, se están uniendo más compañeros. Me alegra que desde donde estén puedan unirse. Bien, número 1, el adjetivo. Antes de pasar al adjetivo y empezar el adjetivo, quiero recordarles que no se olviden que toda palabra que tenga un artículo por delante es un sustantivo, ¿ok? Es un sustantivo. Por lo tanto, aquí fíjense, este título dice el adjetivo. La palabra adjetivo, al tener un artículo por delante, en este caso el, ¿ya? Es un sustantivo. No se olviden de ese detalle. Así identificábamos los sustantivos. Ahora vamos a ver cómo identificamos un adjetivo. Comencemos entonces. Se llama adjetivo a la clase de palabra, ¿ya? Es un tipo de palabra, una clase de palabra dentro de la oración, cuya principal función es la de adyacente. Es adyacente, ¿ya? Del nombre o del sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no aparece un sustantivo en la oración, no puede aparecer un adjetivo. Así de sencillo, ¿ya? Y aquí les estoy dando ya la técnica para identificar un adjetivo. Si no hay un sustantivo, el adjetivo no tiene existencia. En otras palabras, el adjetivo depende del sustantivo, ¿ya? Para que exista un adjetivo dentro de una oración, necesitamos que exista un sustantivo, ¿ok? Bien, es decir, que a quien modifica directamente es al sustantivo, ¿ya? Lo puede acompañar antepuesto o pospuesto, es decir, el adjetivo puede aparecer delante del sustantivo o detrás del sustantivo, pero siempre acompañando al sustantivo, ¿ya? Puede determinarlo, ¿ya? Por una parte, y también puede calificarlo en algún momento, puede ser incluso un atributo del sustantivo, ¿ya? Ciertos tipos de atributos que pueda tener un sustantivo. Entonces, el adjetivo vamos a reconocerlo en una oración o en un texto siempre, siempre que exista un sustantivo primero. Si no hay un sustantivo, un adjetivo no va a aparecer. No hay un sustantivo que pueda aparecer libre. Recuerden que si hay un adjetivo que aparece libre, y adelante hay un artículo, entonces ese adjetivo se ha sustantivado. No se olviden de eso. Por ejemplo, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo interesante. Entonces, fíjense, la palabra interesante, bueno y malo son adjetivos en su origen. Pero si yo le pongo un artículo por delante, ya se ha sustantivado, ha pasado a ser sustantivo. Entonces, ahí está la muestra clara de que un adjetivo no va a poder aparecer solo, si no aparece un sustantivo primero, ¿ya? Veamos, estos perros son de mi vecino. Aquí, por ejemplo, perros es el sustantivo y su adjetivo es la palabra estos, ¿ya? Es un adjetivo demostrativo, estos perros. ¿Listo? Ahora fíjense, si yo quito la palabra perros, va a quedar estos son de mi vecino. Entonces, la palabra estos deja de ser adjetivo y pasa a ser pronombre. ¿Ya? Mucho cuidado. Para que exista un adjetivo, tiene que haber un sustantivo. Y en este caso es perros el sustantivo y el adjetivo demostrativo es estos. Otro ejemplo. El hombre triste no visualiza un futuro. Aquí vemos el sustantivo es hombre y el adjetivo es triste. Ahora, en el segundo caso vemos que el adjetivo aparece detrás, después del sustantivo. Y en el primer caso vemos que el adjetivo aparece adelante del sustantivo, es decir, primero, ¿no? Entonces, el adjetivo puede aparecer adelante o puede aparecer atrás. No importa dónde aparezca, el detalle es que siempre está pegadito a un sustantivo. ¿Ok? Ese es el detalle de identificar un adjetivo. ¿Listo?
Muy bien, sigamos. Veamos la morfología del adjetivo, es decir, cómo está estructurado según su forma. A ver, ¿qué tenemos? Desde la morfología o desde el punto de vista morfológico, su forma, el adjetivo es una palabra variable, igual que el sustantivo, ¿ya? En la que se cambian o combinan un morfema lexema, es decir, la raíz, un morfema raíz, por un morfema sufijo de género, ¿ya? Más se le añade ese sufijo morfema, ese morfema sufijo de género que puede indicarte masculino o femenino, y un morfema sufijo de número que puede indicarte singular plural. Si ustedes se dan cuenta, la morfología del adjetivo es muy parecida a la morfología del sustantivo, ¿ya? Porque el sustantivo también tiene un lexema, se le puede añadir un sufijo de género y se le puede añadir un sufijo de número. Igual el adjetivo, se le puede añadir un sufijo de número, se le puede añadir un sufijo de género a ese lexema. Por eso es variable. El adjetivo es una palabra variable porque permite añadirle ese tipo de morfemas. Por ejemplo, tengo el adjetivo blancas, ¿ya? El lexema o la raíz es blanc. El morfema que indica género femenino es a y el sufijo que indica género, o perdón, número más plural es la s, ¿ya? Tenemos la palabra pequeños y el lexema o la raíz va a ser pequeñ, ¿no? Hasta la ñ y tengo de ahí el morfema sufijo de género, la o, que me indica masculino, y el morfema sufijo de número, la s, que me indica plural. Entonces tendré lexema más sufijo de género más sufijo de número. ¿Listo? Si tiene toda esta estructura, sencillamente quiere decir que el adjetivo es variable porque va a permitir morfemas en su estructura. Así de sencillo. ¿Ya? Igual que el sustantivo. Por eso les decía, ya una vez conociendo el sustantivo, los demás elementos de la oración ya no son tan complicados de verlos. ¿Ya? Bien, sigamos. Veamos el género. ¿Cómo puede aparecer un adjetivo en cuanto a género? Masculino o femenino. A ver. Todos los adjetivos presentan la siguiente clasificación de acuerdo a cómo se verifica en ellos la alternancia de género, es decir, dependiendo cómo se presenten en cuanto a género. Por ejemplo, tenemos adjetivos de género masculino que terminan en o y adjetivos de género femenino que terminan en a, igual que el sustantivo hasta acá. Veamos, también existen los adjetivos de género común, ¿ya? Parecido a los del sustantivo también. Y por otra parte existen los adjetivos de género femenino que terminan en a y los de género masculino que pueden terminar con diferentes terminaciones o pueden tener diferentes terminaciones, ¿ya? En cuanto a género, los adjetivos solo se clasifican en esas tres categorías. Es mucho menor su clasificación en comparación a los sustantivos. Ya los sustantivos tenían más, ¿se acuerdan? De género común, de género epiceno, ¿no? De género ambiguo, ya habían muchos más en cuanto a género en el sustantivo que aquí en el adjetivo. En el adjetivo solo pueden clasificarse en estos tres tipos de géneros: de género masculino y femenino, de género común, de género femenino en A y con cualquier otra terminación en masculino. Veamos uno por uno. De género masculino, terminado en O y para femenino, terminado en A. Estos son los tradicionales, los que conocemos siempre, ¿ya? A este grupo pertenece la mayor parte, la mayor cantidad de adjetivos de nuestro idioma. Por ejemplo, tengo bueno para masculino y para femenino buena. Hombre bueno, mujer buena. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este adjetivo puede cambiar, tener o para masculino y a para femenino, ¿no? Su morfema de género. Despierto, despierta. Hombre despierto, mujer despierta. Por lo tanto, tenemos o para masculino, a para femenino. Perfecto, perfecta, ¿no?
Hombre perfecto, mujer perfecta. Entonces tenemos O para masculino, A para femenino. Es decir, estos adjetivos, dependiendo si hacemos referencia al género masculino, va a terminar en O y si hacemos referencia al género femenino, va a terminar en A. La mayoría de los adjetivos tienen estas dos terminaciones, tanto para masculino y para femenino. Por ejemplo, malo, mala, ¿no? Tenemos íntegro, íntegra. Un hombre íntegro, una mujer íntegra. ¿Listo? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que esta es la más conocida. Este tipo de género en adjetivos es el más conocido porque lo usamos sin darnos cuenta. Al hablar lo manejamos, lo usamos perfectamente. Ahora ya sabemos que los adjetivos presentan esta primera terminación. O para masculino, A para femenino. Es decir, un mismo adjetivo puede cambiar de masculino a femenino solamente cambiando O por A. Nada más. ¿Listo? Segunda categoría, los adjetivos de género común. Ahora, los de género común son muy parecidos a los sustantivos, ¿ya? De género común, precisamente. ¿Por qué? Porque estos adjetivos, ¿ya? Los que pertenecen a este grupo no cambian de género gramatical ante un sustantivo masculino o femenino. Es decir, da lo mismo para masculino o femenino. Presenta una terminación única y va a depender del contexto. ¿Se acuerdan? Va a depender del contexto en el cual nos hagamos referencia. Por ejemplo, la terminación A, aymara. Si digo un hombre aymara, una mujer aymara, se dan cuenta que va a depender del contexto de a quién me refiera para que la palabra sea usada como masculino o como femenino. Sin embargo, no va a cambiar su terminación A, no va a cambiar a o no va a cambiar a otra terminación si yo uso aplicando género masculino o aplicando género femenino. Por eso es de género común, ¿no? Porque va a depender del contexto, su uso, o de a qué tipo de sustantivo acompaña. Si el sustantivo es masculino, entonces el adjetivo va a ser masculino. Si el sustantivo es femenino, entonces el adjetivo va a ser femenino, ¿no? Con una misma terminación para ambos. Por ejemplo, hipócrita, ¿no? Es un muchacho hipócrita. Muchacho termina en O, sustantivo masculino. Por lo tanto, hipócrita, al acompañar a un sustantivo masculino, el adjetivo también va a ser de género masculino. Pero si yo digo una señorita hipócrita o una amiga hipócrita, amiga termina en A, por lo tanto ese sustantivo es femenino. Entonces el adjetivo también va a ser femenino. Es decir, va a depender de a quién acompañe en cuanto a sustantivo. ¿Ok? Lo mismo pasa con indígena, con comunista, ¿no? Puedo aplicar un joven indígena, una señorita indígena, un joven comunista, una señorita comunista. Entonces, fíjense, no va a variar. Estos adjetivos no cambian su estructura, no cambian su terminación, van a permanecer intactas las terminaciones, ¿ya? Ya sea que acompañen a un sustantivo de género masculino o a un sustantivo de género femenino, el adjetivo se mantiene intacto. ¿Cómo voy a saber a qué género pertenece? Voy a saber a qué género pertenece de acuerdo a qué tipo de sustantivo está acompañando. Si el sustantivo es masculino, el adjetivo es masculino. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo es femenino. Así de sencillo, ¿ya? Terminación en E. Hay sustantivos que terminan en la vocal E. Por ejemplo, amable, alegre, triste, humilde. Aquí vamos a aplicar un niño amable, una niña amable, ¿no? Un joven alegre, una señorita alegre, ¿ok? Vamos a poner un estudiante triste, una estudiante triste, ¿no? Fíjense, no cambia la terminación, por eso son de género común, ¿ya? Su terminación siempre va a permanecer intacta. Repito, va a depender del tipo de sustantivo al que acompañe. Si el sustantivo es de género femenino, este adjetivo será de género femenino. Si el adjetivo es de género masculino, este adjetivo será de género masculino también.
pueden existir adjetivos de género común terminados en I tónica, es decir, I con tilde. Por ejemplo, carmesí, israelí, marroquí, ¿ya? Generalmente son marcas de nacionalidad. También pueden aparecer adjetivos de género común terminadas o terminados en consonante L. Por ejemplo, débil, ideal, ágil, cruel, ¿no? Puedo aplicar un niño cruel, una niña cruel, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No va a variar. Las terminaciones o los adjetivos que terminan en esta consonante L no van a variar, no van a cambiar su terminación para masculino o femenino, van a permanecer intactos. Pasa lo mismo con la terminación R. Por ejemplo, mártir, bicolor, superior, angular, ¿ya? Una mujer mártir, un hombre mártir. ¿Listo? Permanece intacta su terminación. Va a depender de a qué tipo de sustantivo acompaña, si es masculino el sustantivo de género femenino. La terminación Z, aprendiz, feliz, feroz, atroz, estos son adjetivos que no van a cambiar su terminación si acompañan a un sustantivo de género masculino o acompañan a un sustantivo de género femenino, no van a cambiar su terminación, pero vamos a saber que pertenecen a un género o a otro dependiendo el tipo de sustantivo al que acompañan. Si el sustantivo está en género masculino, entonces el adjetivo también estará en género masculino. Y así si ocurre lo mismo con el género femenino, entonces el adjetivo también estará o presentará esta característica de género femenino. ¿Ok? También tenemos la terminación N, ¿ya? Para el género común. Por ejemplo, joven, virgen. Por ejemplo, si tengo un hombre joven, ¿no? Mujer joven, ¿ok? Entonces, va a mantenerse intacto este tipo de adjetivos, perdón, terminados en consonante N. ¿Listo? Estas son las terminaciones entonces que indican género común en el adjetivo. ¿Listo? Nota muy importante a tomar en cuenta, por favor. La mayoría de los adjetivos de género común pertenecen a la categoría de los adjetivos calificativos. ¿Listo? Que ofrecen una cualidad, básicamente, del sujeto o del sustantivo. Sin embargo, hay algunos determinativos que también son de género común. Por ejemplo, puedo decir mi hermano, mi hermana. El adjetivo mi no va a variar cuando hagas referencia a varón o mujer o a género femenino o a género masculino, ¿ya? Mi hermano, mi hermana. Pongámoslo con un animal, a ver. Mi gato, mi gata, ¿sí? No varía el mi. Si yo uso el mis, tampoco. Mis gatos, mis gatas, mis hermanos, mis hermanas. ¿Se dan cuenta? Si aplico al género femenino o al género masculino, el mi y el mis como adjetivos posesivos no van a variar si lo aplico a género masculino o femenino. Pasa lo mismo con, ahí está otro ejemplo, mis tíos, mis tías. El adjetivo posesivo mis no varía. ¿Sí? No cambia, no hay otra terminación para femenino y otra para masculino. Es la misma para ambos géneros. Pasa lo mismo con tú y tus. Por ejemplo, tu amigo, tu amiga. Amigo género, sustantivo de género masculino y amiga sustantivo de género femenino. El adjetivo que lo acompaña, en este caso el adjetivo posesivo tú, no cambia, no varía, por lo tanto es un adjetivo de género común. Pasa lo mismo con el plural. Tus gatos, tus gatas. ¿Ok? No cambia el adjetivo, se mantiene intacto para ambos géneros. Por eso es de género común. Pasa lo mismo con su y sus. Por ejemplo, su hijo, su hija, ¿no? Su hijo, su hija. Ahí tenemos entonces que este adjetivo posesivo su no va a variar, ¿no? No va a variar si nos hacemos referencia a un sustantivo de género masculino o un sustantivo de género femenino, su terminación no va a variar.
¿ya? Por eso es sustantivo de género, perdón, adjetivo posesivo de género ambiguo. Pasa lo mismo con el plural, sus alumnos, sus alumnas, ¿no? Los sustantivos alumnos y alumnas, el primero aparece en género masculino y el segundo en género femenino, pero el adjetivo que acompaña, en este caso sus, no varía, no cambia su estructura. Ahora, ¿cómo vamos a saber si ese adjetivo es de género o está trabajando como femenino o masculino de acuerdo al sustantivo al que acompaña? Si el sustantivo es de género masculino, entonces este otro también lo va a hacer, ¿ya? Pero se los conoce, se los identifica como adjetivos de género común. ¿Listo? Los de género común no varían, no cambian su estructura en ningún momento o sus terminaciones cuando se hacen referencia a hembra macho, varón mujer o femenino masculino. ¿Listo? Ok. Algunos adjetivos apocopados pertenecen al género común, ¿ya? Apocopados quiere decir que pierden una porción de su estructura. Por ejemplo, de grande sale gran, ¿cierto? A, a la palabra, el adjetivo grande, yo le aplico la apocopación, ¿no? Y me queda gran, ¿sí? Al quedarme gran, fíjense, voy a usar este adjetivo, gran hombre, gran mujer, ¿no? Un gran gato, una gran gata, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, este adjetivo también va a pertenecer a los de género común porque no van a variar cuando se haga referencia al género masculino o femenino. ¿Listo? Va a depender del contexto, a través de a quién nos estamos refiriendo en cuanto a sustantivo. ¿Listo? Bien, ahí está ese dato como nota importante a considerar. Tercer género, son los de género femenino terminados en A y los de género masculino que pueden terminar en cualquier otra o pueden tener una diferente terminación. ¿Ok? Por ejemplo, los adjetivos masculinos de este grupo no tienen una única terminación, pueden terminar en cualquier otro que no haya sido los que ya vimos atrás, el tipo de consonante N, L, ¿no? Que ya los vimos así atrás. Sin embargo, para referirse al femenino, siempre será la terminación A, el morfema A. A continuación, te presento unos ejemplos. Por ejemplo, la terminación an, in, on es para masculino y para femenino siempre va a ser A. Por ejemplo, holgazán aplicado a género masculino, ¿no? Un hombre holgazán. Y para mujer va a ser holgazana. Guardián para varón o para género masculino y guardiana para femenino. Saltarín para masculino, saltarina para femenino. Mandón para masculino, mandona para femenino. Coquetón para masculino, coquetona para femenino. ¿Ok? Entonces, las terminaciones an, in, on son para adjetivos masculinos y sus terminaciones femeninas siempre van a ser en a. Otra terminación de género masculino, dor, tor y sor. Por ejemplo, admirador y su femenino será admiradora. Seductor para masculino y su femenino será seductora. Sucesor para masculino y su femenino será sucesora. Violador para masculino y su femenino será violadora. ¿Ya? Otra terminación para masculino, ete, ote. Y para femenino, otra vez va a ser la A. Por ejemplo, regordete para masculino, regordeta para femenino. Grandote para masculino, grandota para femenino. Y la última terminación es la terminación es y con tilde, ¿no? Por ejemplo, irlandés para masculino, irlandesa para femenino. Francés para masculino, francesa para femenino. Japonés para masculino, japonesa para femenino. Bien, ¿se dan cuenta? Estas terminaciones son solo aplicables al género masculino, porque el femenino siempre va a ser su terminación en A. ¿Ok? Entonces ahí está. Este es un dato. ¿Ya? Ahora, de todos modos, cuando estén analizando una oración, en el examen les puede aparecer una oración. Ahorita vamos a ver oraciones. Este,
¿cómo van a saber qué tipo de género es el adjetivo? Recuerden, así de sencillo. Si el sustantivo es de género masculino, tu adjetivo también va a ser de género masculino. ¿Ok? Ahora, no se olviden que los de género común dependen del contexto, ¿no? Dependen mucho del sustantivo al que acompañen para definir su género. ¿Ok? Y de igual manera estos otros. ¿Listo? Bien. Hasta aquí entonces hemos visto el género. Ahora veamos el número. El número del adjetivo. Vamos a ver plural, singular. A ver. El plural de los adjetivos se hace con S, aplicándole la terminación S, o en otros casos aplicando la terminación ES. Esta terminación ya lo vimos en los sustantivos también, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto. Entonces no hay nada, nada oculto, nada nuevo, nada raro acá. Básicamente son las mismas terminaciones a que se van a aplicar al adjetivo también. Por ejemplo, como norma general, se añade S a los adjetivos que acaban en vocal átona, es decir, a esos sustantivos que tienen o terminan en vocal A, E, I o U sin tilde. Por ejemplo, preocupada, preocupadas, termina en A y solamente se le añade una S para armar su plural. Amable, amables, termina en E sin tilde y para armar su plural solo necesitan añadirse una S. Cursi, termina en I átona sin tilde y para armar su plural solamente necesito añadirle una S, nada más. Cariñoso, ¿ya? Termina en O sin tilde, en O átona y para armar su plural solo necesitan una S. ¿Listo? Estos son una forma de añadirle plural a un adjetivo. ¿Listo? Añadirle simplemente una S a las palabras o a los adjetivos que terminen en vocal átona, es decir, vocal que no tenga tilde. Sigamos. 2. Se le añade la terminación ES a los adjetivos que terminan en vocales tónicas, es decir, I con tilde, U con tilde. Solo en estos dos casos. I con tilde, U con tilde. Por ejemplo, iraní, iraníes, ¿no? Indica nacionalidad. Hindú, hindúes. ¿Ya? Solo en esos dos casos, o bueno, en estos casos de adjetivos terminados en I con tilde, U con tilde, debo añadirle ES a su plural. ¿Se dan cuenta que sigue la misma regla de los sustantivos? ¿Se acuerdan de achachairú? Armaba achachairúes. ¿Y se acuerdan de maní? Armaba maníes. ¿Se dan cuenta que es la misma regla, la misma norma aplicada a los adjetivos? En este caso sí, adjetivos, ¿no? Palabras que acompañan al sustantivo. ¿Ya? Sigamos. Se añade la terminación ES a los adjetivos que terminan en consonantes. Por ejemplo, azul, azules. Holgazán, holgazanes. Regular, regulares. Portugués, portugueses. Así de sencillo. Fíjense, estos adjetivos terminan en consonantes, L, N, R, S, y pueden haber otros adjetivos que acaben en otras consonantes, ¿ya? Y su plural va a construirse o va a armarse añadiéndole la terminación ES. No se olviden de ese detallito, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no hay nada nuevo, no hay nada complicado porque se parecen mucho a los sustantivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también son palabras variables y van a compartir muchos elementos con los sustantivos. Ahora ya van entendiendo por qué es que un adjetivo aparece generalmente junto a un sustantivo, cerca a un sustantivo, ¿ya? Porque deben concordar siempre. Bien, ahora les voy a explicar qué es el apócope o la apocopación, que era lo que les hablé hace un momento, ¿ya? Apocopar un adjetivo. Bien, los adjetivos sufren variantes morfológicas, es decir, un acortamiento, un achicamiento en su forma cuando pierden al final de la palabra una sílaba o pierden directamente un morfema completo. A esto de perder, a la acción de eliminar un morfema o de eliminar una sílaba o un adjetivo, se le llama apócope o apocopación. ¿Listo? Por ejemplo,
apócope de adjetivos posesivos. Se puede apocopar adjetivos posesivos. Se le puede tumbar, se le puede eliminar un elemento a su estructura para construir la apocopación de estos adjetivos posesivos. Por ejemplo, tengo los adjetivos mío y mía. Yo tumbo en mío la O y tumbo en mía la A. Tumbo esas dos terminaciones en ambos y me queda el adjetivo posesivo apocopado mi. ¿Ya? Mi es el adjetivo apocopado de mío y mía. ¿Listo? En ambos casos, estos dos adjetivos pierden su terminación y se quedan apocopados, acortados, achicados a mí. Lo mismo pasa con tuyo, tuya. Puedo cortar, ¿ya? Puedo cortar la última sílaba, yo, ya, de tuyo corto yo y de tuya corto ya, y me queda el adjetivo achicado, acortado, apocopado, en este caso tú, ¿ya? Pasa lo mismo con suyo y suya. A estos adjetivos les puedo quitar la última sílaba, yo y ya, y me queda achicado, acortado el adjetivo. Eso se llama apocopación. Y en el caso de el apócope de suyo y suya es su. El apócope de tuyo y tuya es tú. El apócope de mío y mía es mi. Así de sencillito. ¿Ya? Pasa lo mismo con los plurales. Fíjense. En míos y mías, otra vez vuelvo a tumbar la O en míos y vuelvo a tumbar la A en mías y me queda mis. Me ha quedado cortado, apocopado este adjetivo posesivo. Pasa lo mismo con tuyos y tuyas. Fíjense, vuelvo a tumbar yo y vuelvo a tumbar ya y me queda el apócope tus. ¿Listo? Tus. Lo mismo pasa con suyos y suyas. Tumbo yo y tumbo ya y me queda sus. ¿Listo? Entonces, el apócope de suyos y suyas es sus. El apócope de tuyos y tuyas es tus. El apócope de míos y mías es mis. ¿Listo? Y todos estos que les he presentado acá son adjetivos posesivos. Toditos. ¿Listo? Ya lo habían visto esto en algún momento de sus vidas. Están recordando, ¿ya? Es un mundo apasionante cuando llevamos esto en colegio. Se pueden dar cuenta ahí los estudiantes de cómo el español es tan extenso y a la vez pareciera tan complicado, ¿no? Cómo de ciertos detallitos se generan nuevas palabras, ¿no? Entonces, por eso se hace interesante el estudiar el lenguaje, ¿ya? Veamos, ejemplos. Puedo decir amigos míos, pero también puedo decir mis amigos. ¿Se dan cuenta que en la segunda oración el adjetivo mis es el apócope de míos? ¿Ya? Amigos míos, mis amigos. En ambos casos aparece como adjetivo. Están acompañando los dos al sustantivo amigos y está en plural, ¿no? Solo que mis es el apócope de míos. Así de sencillito. Pasa lo mismo. El libro suyo, su libro. ¿Ya? Su es el apócope de suyo. Nada más. Eso es apocopar. Apocopar entonces es quitar una sílaba, quitar un morfema al final o en cualquier parte del adjetivo en sí. ¿Ya? Fíjense, les he mostrado ejemplos claritos de cómo es quitar, eliminar para construir un apócope. ¿Ya? Ahora, veamos el apócope de adjetivos indefinidos. ¿Cómo se apocopan estos adjetivos? Los indefinidos son los que presentan características no definidas, ¿ya? Por ejemplo, cualquiera, tumbo la A y me queda cualquier. Cualquier es el apócope de cualquiera, ¿ya? Pasa lo mismo con cualesquiera, tumbo la A y me queda su apócope cualesquiera, ¿ya? Bueno, ese adjetivo casi no lo usamos nosotros, ¿ya? El apócope de alguno es algún, tumbo la O y me queda algún. El apócope de ninguno es ningún, tumbo la O otra vez, ¿ya? Por ejemplo, un hombre cualquiera, cualquier hombre. Ahí está.
El adjetivo es hombre. En los dos casos el adjetivo es hombre. Pero en el primer caso aparece sin apocopar, un hombre cualquiera, el adjetivo está sin apocopar, y en el segundo caso ya corto el adjetivo, lo apocopo y tengo cualquier hombre. Entonces ahí aparece el adjetivo apocopado. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a ver ahora el apócope de adjetivos numerales. Por ejemplo, el apócope de ciento es 100, si no sabían ese datito, ¿ya? La palabra 100 o el adjetivo 100 está apocopado, viene de ciento. El apócope de primero es primer, el apócope de tercero es tercer, ¿ya? Por ejemplo, el tercer lugar, el primer amor, ¿no? Aquí aparecen ya apocopados, tercer que es adjetivo, primer que es adjetivo. En el tercer lugar, lugar es el sustantivo y en el primer amor, amor es el sustantivo. Por lo tanto, se dan cuenta que tercer y primer están acompañando sí o sí a un sustantivo, ¿ya? Entonces, los numerales también pueden apocoparse. Recuerden, el apócope de ciento es 100, el apócope de primero es primer, el apócope de tercero es tercero. Cada adjetivo ha perdido un elemento, ¿no? En su apocopación. Veamos el apócope de los adjetivos calificativos. Por ejemplo, el apócope de grande es gran, pierde su última sílaba y su adjetivo acortado, achicado, es gran. El apócope de santo es san, ¿ya? Ha perdido la última sílaba. El apócope de bueno es buen y el apócope de malo es mal. ¿Listo? En todos los casos han perdido uno de sus elementos para apocoparse. Por ejemplo, no, aquí he repetido el mismo ejercicio. Ya, vamos a quitarlo ahí. Aquí, por ejemplo, ya vimos hace rato un gran hombre, una gran mujer, ¿no? Ahí aparece gran apocopado, ¿no? Entonces, estos adjetivos calificativos, ¿ya? También pueden apocoparse. Ahora, voy a darles aquí un datito. No todos los adjetivos pueden apocoparse, ¿ya? No todos. Van a haber ciertos adjetivos, como estos que les acabo de presentar acá, que van a apocoparse, ¿ya? Van a poder apocoparse, pero no todos, ¿no? ¿Ya? No vayan a querer apocopar todos los adjetivos que vamos a ver a continuación. No, solo hay algunos que se apocopan. Por ejemplo, los indefinidos, los numerales, los calificativos, ¿no? Y dentro de los calificativos no todos se pueden apocopar. Los posesivos tampoco se pueden apocopar todos, como ya vimos aquí, ¿sí? Los posesivos, solamente esos que les he presentado en esta lista, se pueden apocopar. Los demás no, por favor, ¿ya? Lo mismo pasa con los indefinidos, no todos se pueden apocopar, los numerales tampoco se pueden apocopar todos y los calificativos tampoco, ¿ya? Básicamente es esto lo que les he presentado acá, los que tienen el permiso de apocopación. Lo que quería que entiendan con este punto es que apocopar consiste en tumbar, eliminar una sílaba o una porción de la palabra, del adjetivo, ¿no? Achicarlo, acortarlo y generar una apocopación. ¿Ya? Nada más. ¿Listen puede dar un ejemplo de los que no se pueden apocopar? Claro. Por ejemplo, la palabra alegre es un adjetivo y alegre no puedo cortarlo, ¿no? No se puede cortar alegre, ¿ya? La palabra primerizo, por ejemplo, ¿no? Primerizo también es un adjetivo. Una mujer primeriza, ¿no? Un parto, perdón, un hombre primerizo. Adjetivo de hombre es primerizo, entonces no puedo cortar primerizo, no puedo achicar la palabra primerizo, ¿ya? Entonces, no todos los, vamos a retroceder un poquito para mostrarles que no todos se pueden ocupar. Aquí, por ejemplo, azul, azul es un adjetivo, no puedo cortar azul, no puedo achicar azul, siempre va a aparecer azul. Holgazán, no puedo acortarlo, ¿ya? No se pueden acortar todos los adjetivos. Aquí tengo cursi, cariñoso, ¿no? No puedo acortar, no se puede achicar, no puedo apocopar estos adjetivos, ¿ya? Vamos a ver más por acá.
Aquí tenemos estas terminaciones. Aquí los posesivos ya los vimos. Por ejemplo, acá tenemos triste, humilde, cruel, ágil. No se pueden acortar. Ya no hay posibilidad de hacerlos más chiquitos. Como la lista que les he presentado en esta parte de acá. Aquí sí les he presentado ejemplos claritos de por qué se apocopan, ¿no? Porque pierden un elemento, pierden una porción. Mío pierde la O y su apocopado es mi. Tuyo pierde yo y su apocopado es tú. Y así sucesivamente, ¿ya? Básicamente es esta la lista que tienen la licencia para apocopar, es decir, que pueden apocopar. ¿Ok? Esta lista que está aquí dentro de estas diapositivas que les estoy mostrando. ¿Ok? Los demás no te permiten, por mucho que tú quieras acortarlos, no van a tener la lógica, no van a hallarle sentido a su apocopación, no van a tener un significado pleno, como lo tendría gran, san, buen, mal, primer, tercer, cien, algún, cualquier, ningún, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet o exploran en internet buscando adjetivos apocopados, no hay una lista así gigante que van a encontrar. Es una lista siempre pequeñita, cortita, porque no todos los adjetivos permiten la apocopación. ¿Ya? Muy bien, Bien. dicen gracias. Ok. A medida que vayamos viendo, voy a ir mostrándoles por qué no se pueden apocopar los otros. ¿Ya? Número 2, vamos a ver el significado de los adjetivos. Recuerden que quien estudia el significado es la semántica, ¿ya? Es la semántica. La semántica está encargada de estudiar el significado de las palabras. Entonces, en este caso vamos a hablar de semántica. Significado de los adjetivos. Desde el punto de vista semántico, su significado, es decir, se han considerado dos grupos gigantes de adjetivos, cuya función siempre es delimitar al sustantivo, es acompañar al sustantivo, es calificar al sustantivo, pero siempre va al lado del sustantivo. A eso me refiero, ¿ya? Por una parte tenemos el grupo de los adjetivos calificativos. En este grupo nos vamos a encontrar otras subcategorías, es decir, otros adjetivos. Dentro de los calificativos están los cualitativos, están los gentilicios, están los comparativos, están los superlativos, ¿ya? Esas cuatro categorías forman parte de los calificativos, ¿ok? En el segundo grupo, en la segunda categoría, están los adjetivos determinativos. En el colegio quizás ustedes lo llevaron con el término determinantes, es lo mismo. Determinantes o determinativos es lo mismo. Dentro de este grupo están los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Todos esos son adjetivos, por si acaso, ¿ya? Recordemos entonces, los adjetivos, según la semántica, según su significado, se van a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los calificativos y por otro lado, los determinativos o determinantes, ¿ya? Dentro de estos calificativos nos vamos a encontrar los cualitativos, los gentilicios, los comparativos y los superlativos. Dentro de los determinantes están los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Ahora los vamos a ver uno por uno. Veamos primero el primer equipo, los adjetivos calificativos. Vamos a ver cuáles son estos. Se caracterizan porque generalmente van pospuestos antes del sustantivo, antes de que aparezca el sustantivo. Generalmente pueden aparecer después, no hay ningún problema, pero generalmente se los encuentra adelante. Sin embargo, también pueden ir antepuestos a este sustantivo con el valor de explicar o explicar algo del sustantivo con el valor de explicativo, ¿ya? Por ejemplo, Julián es un joven inteligente. Aquí, joven es el sustantivo, inteligente es su adjetivo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la palabra inteligente aparece después del sustantivo, ¿ya? Joven inteligente.
aparece después del sustantivo explicando algo del sujeto, perdón, del sustantivo joven, ¿ya? Aquí, en el otro ejemplo, la feliz mujer corrió a abrazarlo. Feliz aparece delante del sustantivo mujer. Entonces, fíjense acá, aparece un adjetivo, en este caso, calificativo, ¿no? Calificando a sustantivo mujer. Ahora, a lo que me voy es que estos adjetivos pueden aparecer adelante del sustantivo o detrás del sustantivo, ¿ya? Generalmente van detrás del sustantivo. Generalmente se espera que vayan detrás, ¿ya? Pero no es una regla fija. Puede en algunos casos aparecer delante del sustantivo. Ahí están esos dos casos que les pongo acá. Ahora, no olvidemos que estos adjetivos calificativos se dividen en 4 grupos: los cualitativos, los gentilicios, los comparativos y los superlativos. Veamos a continuación esos subgrupos. Los adjetivos cualitativos, viene de cualidad, por lo tanto ya saben, más o menos intuimos de qué se trata. Estos adjetivos ya, cuando se emplean estos adjetivos acompañando un sustantivo, expresan una cualidad, ya sea esta cualidad positiva o negativa, ya, pero siempre del sustantivo. Por ejemplo, bonito, feo, bueno, malo, alto, bajo, grande, pequeño, interior, cruel, tonto, hermoso, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos adjetivos forman parte de cualidades humanas, ¿no? ¿Pueden formar parte de cualidades de objetos, de cosas? Sí, pueden formar parte de las cualidades. Por ejemplo, si yo digo un celular rojo, rojo es la cualidad del sustantivo celular, ¿no? ¿Por qué? Porque una cualidad, recuerden que forma parte del sujeto o forma parte del objeto o puede formar parte del sustantivo, ¿no? Es un rasgo que nos caracteriza. Entonces, si yo digo un automóvil rojo, es una característica de ese auto. Por lo tanto, es una cualidad, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de adjetivos cualitativos. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá. Si ustedes se dan cuenta aquí, volviendo a la apocopación, porque le prometí a su compañera que iba a hablar de la apocopación a medida que vayamos avanzando, solamente aquí ninguno de estos adjetivos acepta apocopación, solamente malo, ¿no? Mal, puede quedar en mal, ¿ya? Pero todos los demás no pueden apocoparse. Grande sí, ya lo vimos, ¿no? Gran, puede quedar en gran, pero pequeño no puede apocoparse, interior no puede apocoparse, cruel no puede apocoparse, tonto no puede apocoparse, hermoso no puede apocoparse, ¿ya? Por eso les decía que no todos los adjetivos van a aceptar apocopación hace un momento. ¿Listo? Bien, Bueno, sigamos. también. Sí, bueno, sí puede apocoparse, ya lo vimos, puede quedar en buen, ¿no ve? Pero no todos pueden apocoparse, ¿ya? La lista es bien chiquitita de los que se pueden apocopar. Bien, veamos los cualitativos. Me regalaron una camisa bonita. Es decir, la cualidad del sustantivo camisa es bonita. Entonces, bonita es un adjetivo cualitativo, ¿ya? No derramó ni una lágrima el malvado hombre. Malvado, ¿ya? Malvado es una cualidad de ese sustantivo hombre. Es una cualidad. Por lo tanto, es un adjetivo cualitativo. Ahora vean aquí. Camisa bonita, el adjetivo aparece detrás del sustantivo. Y malvado hombre, el adjetivo malvado aparece delante del sustantivo. Esto es para mostrarles que el adjetivo puede ir adelante o atrás, pero siempre va pegado a su sustantivo, ¿ya? Siempre. Puede en algunas ocasiones haber un artículo metido al medio, no pasa nada, pero el adjetivo no se aleja de su sustantivo, ¿ya? Bien, estos son los cualitativos entonces, ¿ya? Los que de alguna manera van a expresar una cualidad de ese sustantivo al que acompañan. Esta cualidad puede ser positiva o negativa, pero siempre una cualidad. Bonita es una cualidad positiva. Malvado es una cualidad negativa, ¿ya? Si se dan cuenta en esos dos ejemplos. Por otra parte están los adjetivos gentilicios. Estos van a indicar siempre procedencia geográfica de una persona o nacionalidad,
¿ya? Se escriben con minúsculas generalmente. Por ejemplo, pueden indicar procedencia geográfica de una ciudad. Por ejemplo, veniano, pandino, paceño, ¿no? Tarijeño, me está indicando una ciudad. ¿Listo? País, me puede indicar el origen de una persona de determinado país. Argentino, español, iraní, boliviano, francés, japonés, chino, ¿no? Brasileño. ¿Listo? Ahí está. Esos son los gentilicios. También me pueden indicar el origen o hacer referencia a continente. Por ejemplo, un hombre americano, un hombre europeo, un hombre asiático, ¿no? Un joven americano, un joven europeo, un joven asiático, un hombre africano, ¿no? Entonces, americano, europeo, asiático, africano, vienen a ser gentilicios también, cuando acompañan a un sustantivo, no se olviden. Ahí están. Esos son los gentilicios, los que me van a indicar procedencia de una persona, o sea, procedencia geográfica de una persona o su nacionalidad. ¿Listo? Bien, esos son los gentilicios. Son los más facilitos de identificar, son los más facilitos de conocer, porque nos damos cuenta inmediatamente. Si yo digo, eh, mis amigos venianos, inmediatamente hay venianos, es gentilicio, que acompaña al sustantivo amigos. ¿Ya? Bien, sigamos. Los adjetivos comparativos expresan una cualidad comparando dos o más individuos o cosas mediante los adjetivos mejor, peor, superior, inferior, mayor, menor. Cuando hablamos de comparativos, estamos hablando de dos elementos que se comparan. Es decir, van a aparecer dos sustantivos comparándose a través de un adjetivo comparativo. El adjetivo va a quedar al medio de esos dos sustantivos. Te presento un ejemplo. Alicia es superior en conocimientos que Enrique. Alicia es el primer sustantivo y Enrique es el otro sustantivo que se está comparando a través del adjetivo comparativo superior. Ahora, fíjense acá. La palabra superior es un adjetivo que aparece después del verbo ser. Pero ojo, ¿quién es superior en este caso? Alicia. Por lo tanto, este adjetivo está de alguna manera acompañando a Alicia, al sustantivo Alicia. ¿Listo? Hace rato les decía que puede haber una palabra que lo separe al sustantivo y al adjetivo. En este caso es el verbo, los está separando. Pero aún así, Alicia es superior. Esa palabra superior está haciendo referencia a Alicia, es decir, se pega, se aferra al sustantivo Alicia, no al sustantivo Enrique, ¿ya? Lo único que hace es aferrarse al sustantivo Alicia, le da un beneficio a Alicia en comparación a Enrique, ¿sí? Ahí está, esos son comparativos. Y nos vamos a encontrar dentro de los adjetivos comparativos, por ejemplo, las palabras mejor, peor, superior, inferior, mayor, menor. ¿Ok? Mi hermano es mayor que mi hermana, mayor, entró al medio, está comparando hermano, ¿sí? Entonces siempre va a haber una comparación, por eso son adjetivos comparativos, ¿ya? Estas palabras siempre van a comparar dos sustantivos. Te presento otro. Su redacción es peor que la tuya. Su redacción es peor que la tuya. Ahora, aquí tenemos redacción, que es el sustantivo, ¿ya? Y el adjetivo comparativo es peor, ¿ya? Peor es el sustantivo, perdón, el adjetivo comparativo. Entonces, ese peor otra vez se aferra al sustantivo redacción. Por lo tanto, está de alguna manera acompañando a redacción. ¿Listo? Y está haciendo una comparación. Esos son los adjetivos comparativos. ¿Ok? También los comparativos se expresan mediante estructuras de igualdad, inferioridad y de superioridad. ¿Ya? Pueden ir así de esta manera. Si ustedes lo han analizado así en el colegio, yo no se los voy a quitar este análisis. Puede aparecer en estas tres estructuras: de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Por ejemplo, cuando aparece en términos de igualdad, siempre va a aparecer la palabra tan más un adjetivo más la palabra como. Siempre va a aparecer en esa estructura. Te presento un ejemplo. Mis hijos son tan traviesos como los tuyos. ¿Se dan cuenta?
tan más adjetivo traviesos más la palabra como. Y está comparando el sustantivo hijos, ¿no? Ojo, tan traviesos, traviesos está haciendo referencia a hijos, porque hijos es su sustantivo al cual está acompañando, ¿ya? Cuidado con confundir eso. Si ustedes me preguntan, ¿dónde está el sustantivo al que acompaña, profe? Si usted nos dice que un adjetivo siempre va a acompañar a un sustantivo, aquí le estoy diciendo, el sustantivo aquí es la palabra hijos. Y la palabra traviesos es el adjetivo que está acompañando a la palabra hijos. Y al mismo tiempo hay una estructura de comparación de igualdad. Es decir, los dos sustantivos acá que van a ser comparados están a un mismo nivel. Mis hijos son tan traviesos como los tuyos. Así de sencillo. También hay otra estructura que marca inferioridad. Es decir, que el primer sustantivo o uno de los dos sustantivos que van a aparecer va a ser inferior. Y el que va a marcar la inferioridad es el adjetivo. Y siempre va a aparecer con la estructura menos, la palabra menos, más el adjetivo al medio y la palabra que. Por ejemplo, Ana es menos carismática que Julia. Ana es menos carismática que Julia. La estructura es inamovible. Menos más adjetivo más que es inamovible. No se puede romper esa estructura porque es básicamente una regla, ¿ya? Ahora, fíjense, está comparando el sustantivo Ana con el sustantivo Julia. Los está comparando. ¿Quién es inferior acá? Ana. Ana es inferior a Julia. ¿Quién demuestra que la inferioridad? El adjetivo carismática, ¿ya? Acompañado de menos y que. Entonces, carismática está haciendo referencia a Ana. Por lo tanto, Ana es el sustantivo al que está acompañando. Si ustedes me piden sustantivo, Ana es el sustantivo al que está acompañando. ¿Listo? Pero toda esa estructura se convierte en un adjetivo comparativo y en este caso de inferioridad. También existen los adjetivos que van a marcar superioridad y la estructura, sí o sí, esta estructura es la palabra más el adjetivo, más la palabra que. Estos tres elementos se unen para formar un adjetivo comparativo de superioridad. Por ejemplo, Miguel es más amable que su hermano, ¿sí? Miguel, sustantivo 1, hermano, sustantivo 2. Estos dos sustantivos están siendo comparados con el adjetivo amable. Uno de los dos es más amable. En este caso, Miguel. Por lo tanto, el sustantivo amable está acompañando al al sustantivo Miguel. Amable es el adjetivo y su sustantivo es Miguel. ¿Listo? Bien. Esto es un recordatorio porque esto sí lo damos, creo que hay unos 3 años que se les da en el colegio, pero no quiero con eso decir que lo tienen que saber todo, ¿no? Porque a uno como estudiante se le van las cosas a veces y por eso estoy haciendo hincapié en esto, ¿ya? Así despacito les estoy dando este puntito porque cuesta entender un poquito este elemento o estos elementos que se presentan acá. ¿Ya? No se olviden, son estructuras fijas. De todos modos, comparativos quiere decir, adjetivos comparativos quiere decir es que va a aparecer un adjetivo al medio de dos sustantivos comparándolos. Puede aparecer en una sola palabra, puede aparecer en una estructura. Estructura quiere decir, por ejemplo, tan más el adjetivo más como, menos más adjetivo más que, más adjetivo más que. Eso es estructura, pero también puede aparecer en una sola palabra, como arriba. Alicia es superior en conocimiento que Enrique, ¿no? Superior, el único adjetivo que acompaña a Alicia y lo compara con Enrique. Entonces, los adjetivos comparativos, ustedes lo van a identificar enseguida cuando hayan dos sustantivos comparados. Nada más, a través de un adjetivo. ¿Listo? Siguiente categoría son los adjetivos superlativos. Expresan una cualidad de cierto individuo, posee una mayor medida que otros o posee el máximo, el grado máximo, no se olviden, los superlativos alcanzan el grado máximo. Después de un superlativo no hay otra unidad mayor o otra unidad menor, ¿ya? Por ejemplo, óptimo, después de óptimo, como que no hay otro nivel, ¿no? Pésimo,
después de pésimo, o sea, peor que pésimo no hay, ¿ya? Pésimo es el último nivel que se le puede aplicar a un sustantivo. Supremo, ¿ya? Supremo es lo máximo, no hay más. Después de supremo no hay más, ¿ya? Primero está máximo, óptimo, supremo. Después de supremo no hay más. O sea, es el último nivel al que puede llegar un sustantivo o un adjetivo para calificar a un sustantivo. Último, ¿ya? Mínimo, máximo, ínfimo. Ínfimo, después de ínfimo no hay ya un grado menor, ¿ya? Ínfimo es ya lo más, o sea, lo más pequeño, lo más diminuto, ¿ya? Después de ínfimo no hay más. Por ejemplo, el jugador se presentó en óptimas condiciones. Óptimas es el superlativo, es el adjetivo superlativo que acompaña al sustantivo condiciones. Condiciones es el sustantivo, óptimas es su adjetivo. ¿Qué quiere decir óptimas? O sea, que sus energías, que su estado de salud, que su estado anímico están perfectas. Eso quiere decir óptimo. O sea, más que perfecto quiere decir óptimo, en otras palabras, ¿no? Está súper, ultra, archi, mega bien, en otras palabras. ¿Ok? Con un solo adjetivo digo todo esto que les acabo de decir. ¿Ya? Excelente en estado de salud, excelente en estado anímico, excelente en estado físico. O sea, eso quiere decir que el jugador se presenta en óptimas condiciones. Otro ejemplo. Hizo el máximo esfuerzo para ganar la competencia. O sea, lo dio todo. Máximo quiere decir que no se guardó nada, que lo dio todo, absolutamente todo, para ganar la competencia. Por eso es superlativo, lo dio todo. O sea, llegó al último nivel cuando usamos la palabra máximo. ¿Ya? Esfuerzo es su sustantivo y máximo es su adjetivo superlativo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a superlativos, ¿ya? En cuanto a superlativos, son esas palabras que están acá, óptimo, pésimo, supremo, último, máximo, mínimo, ínfimo, las que entran dentro de los adjetivos superlativos. No hay más, así de sencillito, ¿ya? Son los únicos. Ahora, no se olviden que ya hemos visto este otro punto. También forman parte de los superlativos aquellos adjetivos que llevan adheridos el sufijo ísimo y el sufijo érrimo. Esto ya lo vimos, así que no hay nada diferente acá. Recuerden que también son superlativos estos adjetivos a los cuales se le puede añadir la terminación ísimo y érrimo. Por ejemplo, realmente es una familia paupérrima. Familia es el sustantivo y paupérrima, recuerden que es el superlativo de pobre, ¿no? También se puede decir pobrísimo, pobrísima. Ahora, paupérrima es el superlativo de familia. Entonces, ¿qué te estoy diciendo acá? Que esa familia es súper pobre. Ya he alcanzado el nivel máximo. O sea, ya no se puede ser más pobre después de paupérrimo. ¿Ya? Paupérrimo es el último nivel de la pobreza, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, aquí paupérrimo está o paupérrima está acompañando al sustantivo familia. Su sustantivo es familia y su adjetivo es paupérrima. Otra oración. Todos piensan que ella es una mujer malísima. Mujer es el sustantivo. Malísima es el adjetivo que la está acompañando. Recuerden que después de malísima ya no hay otro nivel. Ya no se puede ser más malo después de malísimo. O sea, si ya le di el último nivel a ese sustantivo mujer, o sea, después de malísima, esa mujer ya no puede ser ultra archi mega mala, ¿sí? Porque malísima ya es el último nivel para darle o calificar a esa persona. Entonces, los superlativos son el último grado, el último nivel al que puede llegarse a calificar a un sustantivo. En este caso, mujer o familia, que son los sustantivos. El superlativo de familia paupérrima y el superlativo de mujer malísima, ¿ya? Entonces, todos los adjetivos pueden convertirse en superlativos, casi todos. Por ejemplo, feísimo, ¿no? Malísimo, podríamos decir felicísimo, aunque no decimos eso, ¿ya? Y sería incorrecto, ¿ya? Y hay una lista que existe que se les puede aplicar los superlativos, pero esto es más que todo por lógica, ¿no?
tú te vas a dar cuenta que un adjetivo te va a aparecer, te va a funcionar y te va a permitir un superlativo cuando tú puedas añadirle ísimo sin ningún problema y sin que suene feo y sin que suene raro, ¿ya? Entonces te vas a dar cuenta que se le puede añadir ísimo a los adjetivos, ¿ok? De todos modos, quédense con los superlativos de arriba. Óptimo, pésimo, supremo, último, máximo, mínimo, ínfimo. Esos son los superlativos establecidos que les van a aparecer en una sola palabra, ¿ya? Y son un poquito más dificilitos de identificar porque no estamos familiarizados. Sí los usamos, pero casi como que no manejamos la función que cumplen o cómo van a clasificarse semánticamente estos adjetivos, ¿ya? Pero sí podemos identificar la terminación érrimo e ísimo de manera sencilla, ¿no? Bien, otra vez, no se olviden que un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo. Si no hay sustantivo, no puede existir adjetivo. Así de sencillito. Y aquí está la prueba. Óptimas condiciones. Máximo, esfuerzo. Familia, paupérrima. Mujer, malísima. Todo lo que está en verde, condiciones, esfuerzo, familia, mujer, son los sustantivos. Y sus adjetivos son óptimas, máximo, paupérrima, malísima. ¿Se dan cuenta? Si no hay sustantivo, no hay adjetivo. Así de sencillito. Sigamos. Pasemos al siguiente grupo, adjetivos determinativos. ¿Qué son estos determinativos o lo que ustedes llevaban en colegio como adjetivos determinantes? Es lo mismo, ¿ya? Cuidado que estén pensando que son diferentes. La función primordial de estos adjetivos es determinar al sustantivo que acompaña y generalmente van antepuestos, es decir, antes del sustantivo, ¿ya? Recuerden que los calificativos generalmente iban después del sustantivo. Los determinantes generalmente van delante del sustantivo, es decir, primero aparece el adjetivo y después el sustantivo, ¿ya? Se dan cuenta que se va a diferenciar un poco de los calificativos, porque los calificativos primero aparecía el sustantivo y después el adjetivo, aunque había ocasiones en las que aparecía primero, al revés, ¿no? Los determinantes o los determinativos generalmente van a tener el adjetivo adelante del sustantivo, ¿ya? Solo los adjetivos posesivos pueden ir detrás, solo los posesivos, ¿ya? Y eso en algunas ocasiones, no siempre, algunas ocasiones y muy raras. Por ejemplo, este libro es muy interesante. Libro es el sustantivo y su adjetivo demostrativo es este. Este libro es muy interesante. Ahí está. Aparece primero el adjetivo y después el sustantivo. Mi casa está ubicada en esa dirección. Aparece el sustantivo casa, pero adelante está el adjetivo posesivo mi. Mi casa está ubicada. ¿Listo? En esa dirección está ubicada la casa mía. Esto es uno de los pocos casos en los que el adjetivo determinativo o determinante puede aparecer detrás del sustantivo. Poquísimos son los casos, ¿ya? Casa es el sustantivo y mía es el adjetivo. Y mía aparece detrás del sustantivo casa. ¿Listo? De todos modos, igual está acompañando a un sustantivo. Esa es la consigna de los adjetivos, ¿ya? Bien. Los adjetivos determinativos tienen una característica especial. Pueden funcionar como adjetivos cuando van acompañando a un sustantivo. Recuerden otra vez la regla. Si no hay sustantivo, no hay adjetivo. ¿Ya? Para que exista un adjetivo debe existir un sustantivo primero. ¿Ya? Pero cuando van o cuando sustituyen al sustantivo, cuando no hay un sustantivo en la oración, estos adjetivos determinativos o determinantes pueden cumplir la función de pronombre y dejan de ser adjetivos. Te voy a mostrar un ejemplo. Este libro es mío. Aquí, este es el adjetivo demostrativo y libro es su sustantivo. Está acompañando al sustantivo libro. Este libro es mío. Está determinando, ¿no? Lo está determinando. Pero el ejemplo que está al ladito, este es mío, eso que era la palabra este que funcionaba en la primera oración como adjetivo, ¿ya? En la segunda oración ya no es adjetivo,
porque pasó a reemplazar al sustantivo libro, porque el libro desapareció de esa oración. Entonces, cuando digo, este es mío, estoy haciendo referencia al libro, ¿ya? Por lo tanto, esa palabra ya no es adjetivo, pasó a ser pronombre. Cuidado, les estoy mostrando los dos ejemplos para que no caigan en estas trampas a la hora del examen. Para que exista un adjetivo, debe existir un sustantivo. Por lo tanto, en la oración, este libro es mío, libro es su sustantivo y este es el adjetivo. ¿Ok? Pero en la otra oración, este es mío, la palabra que en la primera oración funcionaba como adjetivo pasó a ser pronombre porque no hay un sustantivo al cual esté acompañando. Desapareció el sustantivo libro, ¿ya? A eso me refiero. Por eso este tipo de adjetivos llamados determinantes o determinativos suele ser tramposo a la hora de que ustedes den un examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente en el colegio se les enseña que el demostrativo siempre va a ser adjetivo y no, en algunas ocasiones va a ser un pronombre. Aquí les estoy presentando el ejemplo más clarito que les puedo poner, ¿ya? Por eso les repito una y otra vez, si no hay adjetivo, si no hay sustantivo, no hay adjetivo, ¿ya? Para que exista un adjetivo debe existir un sustantivo. Sigamos. Entonces decíamos que, claro, aquí la palabra este es adjetivo de libro, pero en el segundo ejemplo, este ya no acompaña a nadie, ya no hay sustantivo, por lo tanto, este pasó a ser pronombre y dejó de ser adjetivo. ¿Listo? No olvidemos entonces que los adjetivos determinativos o llamados determinantes se van a subdividir en otras categorías como adjetivos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Sigamos. Los adjetivos demostrativos. Comencemos por ahí en este análisis de la clasificación. Se colocan normalmente antes del nombre. Normalmente van delante del nombre, ¿ya? Y se encargan de determinar la situación de espacio, es decir, determinan el espacio de proximidad o de lejanía del sustantivo al cual está acompañando. Va a determinar si el sustantivo está lejos, si está cerca, si está próximo o está lejano, ¿ya? Con referencia al hablante, con referencia al sujeto, ¿ya? Además, presentan variaciones de género y número. Por ejemplo, ¿ya? Los adjetivos demostrativos son estos que les estoy poniendo acá en pantalla. Esta, este, estas, estos, esa, ese, esas, esos, aquella, aquel, aquellas, aquellos. Si ustedes están recordando en su cabecita, esto lo han visto, ¿ya? Te presento ejemplos. Esta casa le pertenece a ese joven. Ahora, analicemos e identifiquemos sustantivos primero. Casa, sustantivo. Joven, sustantivo. ¿Hay adjetivos? Sí. Adjetivo demostrativo. Esta casa. Esta, demostrando, está determinando una situación de proximidad. Esta, o sea, cercano a mí, ¿ya? Le pertenece a ese joven. Quiere decir que ese joven está un poquito lejos de la persona que está hablando, que está indicando. Pero la palabra ese es el adjetivo demostrativo que está acompañando al sustantivo joven. ¿Listo? Ahí está, clarísimo ejemplo. Esta casa le pertenece a ese joven. Esta y ese son adjetivos demostrativos que cada uno acompaña a su respectivo sustantivo. Sigamos. El presidente compró aquellos aviones. Ok. Aviones es el sustantivo. Aviones es el sustantivo. Aquellos es su adjetivo. ¿Ya? Aquellos es su adjetivo. Está demostrando, es un adjetivo demostrativo, está determinando, ¿ya? Está determinando que o sea, que la distancia de la persona que está hablando en cuestión en relación a los aviones es un poquito lejana. Aquellos, está apuntando a un lugar, ¿no? Entonces, aquí aparece un adjetivo demostrativo, aquellos que acompaña al sustantivo aviones. Nota importante, los adjetivos demostrativos neutros como esto, eso y aquello no funcionan como adjetivos, ¿ya? Sino como pronombres y son invariables. Ojo, cuidado, por eso les puse arriba la lista de los demostrativos. Los demostrativos solo son
esta, este, estas, estos, esa, ese, esas, esos, aquella, aquel, aquellas y aquellos. No hay más adjetivos demostrativos, ¿ya? Si tú te encontraras los neutros como esto, eso y aquello, no funcionan como adjetivos, ¿ya? Son pronombres, siempre van a funcionar como pronombres. No funcionan como adjetivos. Repito, no funcionan como adjetivos estos tres. Esto, eso, aquello, ¿ya? Son pronombres demostrativos también, ¿ya? Pero pronombres, no adjetivos. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Ah, les tenía un ejemplo ahí. Fíjense, ¿por qué es pronombre? Eso que dices no es coherente. En eso que dices no es coherente, tengo el pronombre eso. No hay un adjetivo ahí, pero no hay un sustantivo ahí al cual acompaña. ¿Ya? Eso aparece ahí libre, suelto, es un pronombre. Sí, es un pronombre demostrativo, pero no hay un sustantivo al cual esté acompañando. Por lo tanto, los demostrativos neutros, esto, eso y aquello, van a funcionar siempre como pronombres, no como adjetivos. ¿Ya? Bien, adjetivos posesivos. Estos adjetivos concuerdan en género y en número con el sustantivo al que acompañan y establece una relación de posesión o pertenencia. Posesión o pertenencia. Estos adjetivos posesivos son mi, mío, mía, mis, míos, mías, tú, tuyo, tuya, tus, tuyos, tuyas, su, suyo, suya, sus, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Esta es toda la lista, no hay más, ¿ya? Por eso se los he colocado todo ahí para que no quede ni uno fuera. Esta es toda la lista, no hay más adjetivos posesivos. Por ejemplo, nuestra casa la heredará mi hijo. Casa es sustantivo, hijo es sustantivo. Ahora, adjetivos posesivos. Nuestra posesión, nuestra casa. Mi hijo, mi posesión. Por eso es adjetivo posesivo, ¿ya? Mi hijo. Ahora, nuestra aparece acompañando a casa y mi aparece acompañando a hijo. Por lo tanto, son adjetivos posesivos que acompañan cada uno a su propio sustantivo. ¿Listo? Tu hermano debe pagar sus deudas. Ok. Sustantivos. Hermano, deudas. Adjetivos posesivos. Tu hermano, tú. O sea, te pertenece a ti tu hermano. Por eso es posesivo. Tu hermano debe pagar sus deudas. Posesión, sus, de él. ¿No? O sea, nadie más, de nadie más es la deuda o las deudas, solo de él. Por eso es posesivo. Sus deudas. Entonces, tú y sus son adjetivos posesivos y cada uno acompaña a su propio sustantivo. ¿Ok? Ahí están. Es bastante fácil de identificar un adjetivo posesivo. No se olviden la regla. Si no hay sustantivo, no hay adjetivo. ¿Ya? Así de sencillito. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos las formas átonas apocopadas de los posesivos. Mi, mis, tú, tus, sus, se los considera de género común porque siempre aparecen antes del sustantivo masculino o femenino indistintamente. Esto ya lo hemos visto, solo estamos recordando. Por ejemplo, Luis siempre viaja en su automóvil rojo. Automóvil es el sustantivo y su es su adjetivo posesivo que acompaña a ese sustantivo. Su automóvil, de él, de nadie más, posesivo, ¿ya? Y está en su forma apocopada, aparece en forma apocopada ahí. Marta almuerza siempre con sus padres, ¿ya? Sus padres, de ella, de nadie más, son solo de ella sus padres, por eso es posesivo, ¿ya? Padres es sustantivo, sus es adjetivo y está acompañando a ese sustantivo. Entonces, sus padres cumple la función. Entonces, aparece sus como apocopado también. Recuerden que sus es una forma apocopada de su, yos, ¿no? O su, yas, se apocopa de ahí. También existen las formas tónicas de los posesivos. Mío, tuyo, suyo. Con sus respectivos femeninos y plurales se colocan detrás del sustantivo al que acompañan. Estas tres formas que les estoy presentando acá, con sus plurales y sus femeninos, míos, mías, mía, tuyos, tuyas, tuya, suyo, suya, suyos, suyas, esas formas van a aparecer detrás.
¿ya? 2 amigos míos fueron mis estudiantes. 2 amigos míos fueron mis estudiantes. Fíjense acá, amigos sustantivo y míos es el adjetivo, ¿ya? Es el adjetivo posesivo. Míos, de nadie más, solo mis amigos, míos, amigos míos, ¿sí? Entonces aparece detrás de ese sustantivo amigos. Esa mirada tuya me intimida. Mirada es el sustantivo y tuya es su adjetivo posesivo, ¿ya? Fíjense que aquí aparece detrás de ese sustantivo, mirada, tuya. Ahora, hace rato les decía que no hay muchos adjetivos que puedan aparecer detrás del sustantivo, ¿no? Muchos adjetivos determinantes. Solamente este caso, ¿ya? De las formas tónicas, mío, tuyo, suyo y su forma plural y de femenino que pueden aparecer. Sigamos. Otros posesivos son nuestro y vuestro, con sus correspondientes variaciones en género, nuestra, vuestra, y en número, nuestros y vuestros, ¿ya? Plural. Pueden ir antes o después del sustantivo al que acompañan. Son solo estos dos únicos casos, ¿ya? Que pueden aparecer indistintamente adelante o atrás. Por ejemplo, nuestro barrio es un lugar tranquilo. Nuestro barrio. Barrio sustantivo, nuestro posesivo. Pero también puede ir detrás. Esta es la casa nuestra. Es raro hablar así, pero sí es posible. Y de hecho en otros lugares manejan esta estructura, hablan así, ¿ya? Esta es la casa nuestra, ¿ya? Fíjense acá, nuestra aparece detrás del sustantivo casa, ¿ya? Y aparece como posesivo, nuestra, ¿ok? Muy bien, estos son casos especiales del uso de los posesivos. Nota importante, en posición antepuesta, es decir, antes del sustantivo, los adjetivos posesivos no admiten más determinantes que la palabra todo, toda, todos, todas. Por ejemplo, toda mi fortuna será para mis hijos. Toda mi fortuna será para mis hijos. Es decir, los posesivos no admiten ninguna otra palabra adelante. Adelante del posesivo no va a aparecer ninguna otra palabra a menos que sea la palabra todo, toda, todos o todas. Solo estas dos palabras, ¿ya? Pueden aparecer delante de un adjetivo posesivo. De todos modos, está cumpliendo otra función esa palabra y aquí el adjetivo posesivo es mi y su sustantivo es fortuna, ¿ya? Otro ejemplo, todos nuestros amigos están esperando. Todos nuestros amigos están esperando. Fíjense, aparece todos por delante del adjetivo posesivo nuestros. Pero recuerden que solo esas dos palabras pueden aparecer adelante de un adjetivo posesivo. No hay más palabras que puedan aparecer delante de un adjetivo posesivo, ¿ya? Y nuestros es el adjetivo posesivo y amigos es su sustantivo, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a quedar justamente aquí. La clase de hoy aquí. ¿Listo? Mañana vamos a continuar. Les voy a mandar hoy una tareita de lo que hemos avanzado hasta aquí para ver su comprensión. Cómo vamos en cuanto a comprensión de este tema. Ahora, lo único que quiero que recuerden siempre, no existe un adjetivo si no ha aparecido un sustantivo al cual acompañe. Ya, grábense eso, es una regla para que analicen a la hora del examen siempre. Si les aparece, identifiquen los adjetivos en las siguientes oraciones o en la siguiente oración. Si no hay sustantivo, no hay adjetivo. ¿Ya? Para que aparezca adjetivo necesita un sustantivo primero. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a cortar acá. Un gustazo haberles dado la clase hoy. Espero que tengan una excelente jornada. Va a ser un poquito ajetreada, me imagino, para ustedes, pero igual que Diosito los acompañe, las acompañe en todas sus diligencias y que realmente sea un día exitoso. Que pasen un lindo día y conmigo será hasta mañana.